Pauli, ¿qué tal? ¿Bien? Estuvo muy bueno, pasamos por varias barricadas, sigue harta actividad en la calle, pero estamos aquí. Y estamos súper emocionados con hacer esta ruta Waipaquí, que la planificamos con Cristian, con Pablo, con Mariano, y es una ruta que realmente siempre hemos querido ver porque el Alerce Milenario se conoce desde todos los lugares, que es el más antiguo de todo el mundo, y queríamos conocer la selva valdiviana. Llegamos a Valdivia súper emocionados porque llegamos con un clima increíble, pero tenía una nube amenazadora muy gris que nos indicaba que iba a ser una lluvia gigante, pero no nos importaba porque veníamos realmente al sur a mojarnos y a pasarlo demasiado bien. El trayecto era comenzar en Valdivia, Corral, Chaihuín y después retornar por Huaycoya, La Unión. Comimos y partimos. Pensamos que íbamos a tomar un transbordador así muy grande que nos iba a cuidar las bicicletas y tomamos un bote muy pequeño con las bicicletas que apenas las podían afirmar. Teníamos miedo de que las bicicletas se fuesen a caer al agua y nos llevó directo a Corral, donde comenzamos oficialmente la ruta con un clima perfecto. Y comenzamos la ruta en Corral y se veía esa nube que nos iba a hacer llover y comenzó la lluvia muy fuerte. Y como comenzamos la ruta como a las 6 de la tarde, teníamos que ojalá pedalear lo máximo que podíamos mientras teníamos luz de día y no lo teníamos planificado, pero tuvimos que alojar en una cabaña porque llovía tanto y era imposible poder hacer el registro de la ruta, así que nos quedamos en la cabaña. Estábamos muy felices y emocionados que habíamos pedaleado con mucha agua. Y el día siguiente partimos muy temprano, llovía un poco pero ya era leve. Por suerte se veía el cielo que iba a aclarar, así que a mediodía ya tuvimos sol y desde esa zona ya era todo mucho más difícil porque era mucho más empinado, había mucho barro y era la parte más linda donde estábamos en el parque Alerce Costero. Ya todo se puso un poquito más difícil porque como era terreno sin pavimento, el barro comenzó ya a meterse en las ruedas, en la transmisión, fue un poco todo más complejo, hubieron un par de pinchazos que también nos complicó un momento, pero el paisaje cada vez estábamos más alto y eso hacía que teníamos un paisaje maravilloso de todo el mar, de los campos, de las montañas, así que dijimos, no, es que esto es un premio. Desde ese día comenzó la ruta impecable, teníamos un clima que estaba mucho más agradable, ya había sol, ya se estaba secando todo, pero como había mucha lluvia del día anterior, estaba todo con mucho barro, con mucho lodo, era mucho más difícil pedalear, la transmisión de la bicicleta estaba llena de barro, pero esta era la parte que era mucho más bonita que en el otro lado. Igual que fue complicado. Para allá se veía que el río Colún estaba un poco alto, que teníamos que tener un poco de cuidado en esa zona. Seguimos avanzando y realmente el río Colún estaba inundado, totalmente había inundado todo el puente
y el puente no se veía y nosotros como que nos miramos y dijimos, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Cómo vamos a cruzar? Si es que ellos cruzaron sus motos, ¿cómo nosotros lo vamos a cruzar en bicicleta? Así que cruzó Mariano, cruzó Cristian, cruzó Pablo y realmente era terrible porque el agua tenía tanta fuerza que te llevaba la bicicleta, no te podías como mantener en pie. ¿Cómo fue la pasada? No, estuvo bueno. Estuvo bueno, pero... Y cruzamos todo y estábamos después todos muy contentos y con mucha hambre después de eso, de esa emoción. A esta hora ya eran como las 7 de la tarde, ya se empezaba a ir la luz de día y teníamos que buscar un lugar donde acampar. Estaba todo húmedo y estaba todo muy expuesto como al camino y no queríamos como acampar en un lugar que encontramos como un camino hacia adentro donde se abría como una planicie. Y se ve un claro de árboles y se abre un sector y era un sector pero perfecto para poder acampar con una planicie. Había unos troncos para poder sentarse, era todo muy ideal para el campamento y la hora que llegamos también perfecta porque ya se estaba anocheciendo, hacía mucho frío. Lo primero que hicimos fue cambiarnos de ropa, abrigarnos, montamos las carpas rápidamente. Tomamos un buen té, un café caliente y Pablo nos trajo la sorpresa de traer unas sopas para uno que fueron así ya lo mejor para poder superar este frío. Y comenzamos el tercer día, hacía mucho frío, pero estábamos muy repuestos para poder continuar la ruta. Como estaba todo muy húmedo y todavía no llegaba el sol, lo primero que hice fue calentar agua para poder tomarme un café y poder tomar un desayuno reponedor y buscar los primeros rayitos de sol que nos calentaban porque estaba muy helado. Y en eso aparece Cristian, que también fue a grabar muchas aves en esta parte porque era como un privilegio estar en esta zona donde se escuchaban muchas ranitas, muchas aves, era como muy impresionante. Luego de desarmar las carpas, seguimos la ruta. Ya con un sol y dijimos, pucha, este clima está ideal porque se nos viene el segundo chapuzón y no sabíamos qué tan profundo iba a ser el cruce del río. Y seguimos la ruta. Recorrimos mucho barro todos. La ruta cambió totalmente y era como una cascada que tenía muchas quebradas, muchos hoyos entre medio, era muy difícil, era muy técnica para realizar la ruta, pero también era muy entretenida y tenía mucha agua y mucha humedad y acá realmente se notaba lo que era como la selva valdiviana que tenía lleno de plantas alrededor de la ruta, era como recorrer una selva entre medio del camino. Tuvimos una merienda, ya teníamos hambre a mediodía, comimos un poco. Y llegamos al esperado mirador de Huaycoya. Vimos ahí el agua que estaba cristalina, muy profunda, con un cielo pero clarísimo, muy limpio y nos indicaba ya que iba a ser un gran cruce. Bajamos y
el primero que cruzó fue Pablo, después siguió Cristian y después Mariano conmigo me acompañó porque realmente a mí me iba a llegar al agua mucho más arriba, pero fue impresionante. Nada, pues a mojarse nuevamente. Pero es más para allá. La recomendación siempre era cruzar el río con zapatillas, mojarse las zapatillas para no tener accidente, no tener corte. Así que cruzamos el río con las zapatillas. Fue Cristian a ver la profundidad del río y no le llegaba más allá de la cintura. Así que fue Pablo con su bicicleta, después Cristian cruzó su bicicleta también y después con Pauli cruzamos juntos porque obviamente que a Pauli le iba a llegar más arriba de la cintura. Cruzamos, fue muy emocionante, también la corriente estaba fuerte, pero no era tan profunda como el río anterior, como el río de Colún. El río Huaycoya era un poco más abierto, más amistoso, porque ya estaba casi en la desembocadura del mar, así que se extendía un poquito más. Cruzamos, agradecemos de que había un sol espectacular, estaba muy agradable el sol y nada, ahí ya estábamos al otro lado y sabíamos que ahí nos esperaba una rica comida. Cruzamos, la bicicleta también a salvo y ya era el segundo obstáculo de la ruta superado. ¿Qué tal la pasada? Estuvo ruda, ¿eh? Pero bien. Fue a lo más menos de 1 metro. ¿Cierto? Entonces, había unos bolones que uno tenía que tener cuidado cuando uno pasaba, porque como llevaba la bicicleta al hombro, no se podía caer. No, sí, a gusto pasar. ¿Cierto? A gusto pasar. Estaba cerca del agua. Lugar. Maravilloso, ¿cierto? Lo logramos, teníamos miedo un poco de la parte honda, pero pasamos sin ningún problema. Así que contentos. Ya vamos a Huaycoya a ver qué pillamos ahí, un poco de civilización. Chico viene atrás. Así que todo bien. Nos contaban que había un restaurante y que había algo para comer, así que habían locales, pero la verdad es que no había mucho, solo había un cartel que decía comidas. Y le preguntamos a la señora qué tenía para comer y lo único que tenía para comer era locos, así que le pedimos que nos hiciera una sopa de locos, como que ella nos inventó esa receta. Con arroz, pimentón, Muy rico, y le acabo de huevito más poner encima. crema de ají, Huevito. tiene huevo también. Muy rico. Es un premio después de haber cruzado el estero Huaycoya. Sabíamos que teníamos que partir a la Unión porque ya el tiempo se nos hacía corto y esto ya era sábado a las 4 de la tarde y estábamos lejos y nos quedaban muchos kilómetros para llegar a la Unión, así que salimos de ese paraíso, armamos las bicicletas y ya seguimos la ruta. Partimos y nos encontramos que el camino era solamente lodo. Había una camioneta que estaba enterrada en el lodo y no podía avanzar, que nos costaba avanzar a nosotros, teníamos todo lleno de lodo y dijimos, puta, va a ser difícil el camino. Avanzamos muy lento, fue muy agotador y esto nos tomó mucho tiempo, así que tomamos la decisión de que teníamos que pasar la noche en el Parque Nacional. Qué lindo.
¿Qué opinas? Horrible. Pero ¿sabéis qué? Encuentro que vamos a un muy buen ritmo y hemos avanzado harto. Le vamos poniendo corazón. Sí. Así que de poquito vamos a llegar a no sé a dónde, pero vamos a avanzar. Lo bueno es que ahora avanza es que no hay que a la David. Estamos en el Parque Nacional Alerce Costero y ha sido muy bonito. Así que vamos a ver hasta dónde vamos a llegar. Nos recibió con muchos alerces grises, como cortados, como si hubiese habido como un incendio. Estaba lleno alrededor del camino y ya empezaba a oscurecer. Siempre es el miedo en la ruta cuando ya se oscurece y ya empieza a hacer frío, tenemos que buscar un lugar donde acampar. ¿No serán alerce? Y ahí fue cuando avanzamos, ya era tarde, hacía frío, ya estaba cada vez más helado. Y dijimos, ya busquemos un lugar, un sector para poder acampar. Y encontramos este lugar que era más abierto, estaba con mucha humedad, el terreno no muy liso, pero era ideal porque nos encerraba en un círculo con las carpas y nos abrigaba un poco del viento. Ya estábamos protegidos, armamos nuestras 3 carpas y calentamos como siempre agua para tomar un café y poder alimentarnos antes de seguir la ruta. Pero aquí, si el otro lugar hacía frío, este lugar hacía mucho frío porque era húmedo como con una neblina que bajaba, pero el lugar era impresionante. Como estaba el cielo despejado, había un cielo pero estrellado que hacía que estábamos muy emocionados de habernos quedado ahí. Siendo que esta noche no estaba planificada para quedarnos. Esta noche ya deberíamos haber estado en la Unión, pero tuvimos una noche de premio y qué buen lugar haberse quedado acá. Tuvimos una noche muy buena con un poco más de frío que en el otro lugar y despertamos con una neblina intensa que cubría todo, que no dejaba ver nada y que tenía todo mojado. Teníamos que desarmar las carpas, pedalear y ya salir de ahí. ¿Qué tal la noche? ¿Fría? Pero... ¿y la mañana peor? No, la mañana sí. Porque a las 5 ayer empezaba el frío. Ah, temprano. Chuta. Pero Y hacía mucho frío y dijimos, nada, pues tenemos que avanzar, tenemos que seguir el trayecto, tenemos que salir lo más temprano posible porque ese mismo día domingo teníamos el bus de vuelta en la noche. Estuvo súper frío, pero estaba lindo. Ahora hay como una neblina. Un poco con un poco de cansancio, con sueño, nos hubiese gustado quedarnos más descansando, pero no podíamos. Así que desarmamos las carpas rápidamente y continuamos el viaje entre medio de esta niebla que no nos dejaba ver mucho.
kilómetros de vuelta, muchos kilómetros, y ya avanzaba el día y teníamos que ir de vuelta porque viajábamos ese mismo día a Santiago. Teníamos el bus a las 10 de la noche y teníamos que apurarnos y llegar rápido a la Unión. Teníamos planificado llegar al 12 del mediodía el domingo, pero ya eran las 12 y seguíamos pedaleando y teníamos como que ya llegar para poder tomar nuestro bus. Seguimos la ruta, todavía no había abastecimiento en ruta, no había nada. Seguimos avanzando, tuvimos algunos pinchazos en el camino, pero nada de mucha preocupación, y hasta que llegamos a la ruta, a la carretera principal, con un pavimento pero impecable. ¡Una luz de esperanza! Una luz de esperanza en el camino. Una luz de esperanza. No hay como pavimento. Una niña. ¿Quieren un CO2 para la rueda? Para dejarse Avanzamos demasiado rápido. Cada vez estábamos más cerca de la Unión. Con un pavimento pero impecable, y comenzamos ya a avanzar mucho más rápido. Pero también había una ligera lluvia, así que había que apurarse para poder llegar. ¿Qué tal? ¿Hasta ahora? Uff. Un amigo ya. Murió el amigo de nuevo. Estoy baja, la mía es baja. Está precioso, ¿cierto? ¿Cuánto llevamos? La Unión 5. Y hasta que nos pillamos con el primer negocio, llegando cerca del pueblo, el primer negocio. Entramos y nos comimos todo. Nos comimos todo lo del negocio. Fue muy entretenido porque compramos bebida, queque, nos comimos un chesel, nos comimos cosas así como muy grasientas, juguitos, bebida, todo lo tomamos ahí mismo, y la gente se reía de nosotros un poco porque nos veía tan hambrientos. Y porque, ¿de dónde vienen ustedes? No, veníamos de allá cruzando, pero no había ningún negocio abierto. Ya compramos todo y nos volvió a nuestro cuerpo. Comimos muchas cosas ricas. Así que ahora sí que ya llegamos. Y después de abastecernos, ya llegamos a la Unión. Felices por la ruta que habíamos vivido. Este es un bikepacking piola, ¿cierto? ¡Mira, un peñito! Y estábamos muy contentos de haber podido lograr la ruta. Llegamos, estamos disfrutando ahora de una cerveza. Sí, primer bikepacking. Nuestro último tramo fueron 61 kilómetros, pero muy duros, muy duros. Estábamos allá en la cima de la reserva, del parque, la verdad. Del Parque Nacional Alerce Costero Hasta la Unión. Tuvimos una comida, celebramos con una buena cerveza y ya estábamos listos para poder armar nuevamente las bicicletas para poder partir a Santiago nuevamente y tomar nuestro bus. My love for all eternity, my joy, my one Así que felices. and my delight, my ever-present, everlasting light. When love is young and lovers too, the fire of love burns bright and new. When love first wakens from its sleep, the flames of passion boldly roar and leap. When time it passes and love grows wise, youthful passions then subside, although the flames don't leap and roar. The fire of love burns hot as ne'er before.
stated death shall part, but death cannot, no, never will.